¿Qué tal? Muy buena noche. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar con este sentimiento llamado Excel y con los temas de certificación MO 200 Excel 2019 nivel asociado. El siguiente tema que vamos a ver es la administración de tablas y datos de tablas. El subtítulo, crear y dar formato de tablas. Y el siguiente subtítulo es crear tablas de Excel a partir de rango de celdas. Vamos a aplicar estilos de tabla y posteriormente vamos a convertir las tablas en rangos de celdas. Entonces vamos a irnos a al portal del propio Microsoft. Bueno, aquí nos dice cómo crear una tabla. Nos dice, puede crear una tabla y aplicarle formato para agrupar de forma visual los datos y analizarlos. Uno, seleccione una celda de datos. Dos, seleccione inicio, dar formato como tabla. Tres, elija un estilo para la tabla. En el cuadro de diálogo, dar forma como tabla, formato como tabla, establezca el rango de celdas, marque la opción la tabla tiene encabezado. Si procede, seleccione aceptar. Y acá viene cómo quiere crear o eliminar una tabla de Excel. Y nosotros vamos a regresar a nuestro Word. Luego acá nos dice crear tablas y aplicarles formato. Nos dice crear tablas y aplicarles formatos. Crea una tabla y aplique formato para agrupar de forma visual los datos y analizarlos. Nota, las tablas de Excel no se deben confundir con las tablas de datos, que forman parte de un conjunto de comandos de análisis e hipótesis. Aquí viene como tal un video y bueno, nos muestra aquí que es para Windows. Nos dice selecciona una celda con datos, selecciona inicio, da el formato como tabla, elige un estilo para la tabla. En el cuadro de diálogo crear tabla, establezca el rango de celdas, marque la opción de tabla tiene encabezados, y procede, selecciona aceptar. Y pues viene la parte de dar formato a una tabla, por ejemplo, este de aquí, aplicar formato a una tabla. Nos dice aplicar formato a una tabla de Excel. Excel, aquí viene para las versiones que se van a ocupar, Excel 2019. Excel ofrece numerosos estilos de tabla definidos que puede usar para dar formato rápidamente a una tabla. Si los estilos de tabla predefinidos no satisfacen sus necesidades, puede crear y aplicar un estilo de tabla personalizado. Aunque solo puede eliminar los estilos de tabla personalizados, puede quitar un estilo de tabla predefinido para que ya no se aplique a una tabla. Aquí viene un ejemplo de una tabla y nos dice que puede realizar ajustes adicionales en el formato de tabla, seleccionando opciones de estilos rápidos para los elementos de la tabla, como son las filas de encabezado, los totales, la primera y última columna, las filas y columnas de comandas, también el filtro automático. Aquí habla sobre temas de Excel 2016 y nos dice seleccionar un estilo de tabla cuando tenga un rango de datos que no tiene formato de tabla. Excel convertirá automáticamente a una tabla cuando seleccione un estilo de tabla. También puede cambiar el formato de una tabla existente seleccionando un formato diferente. Seleccione cualquier celda o rango de celdas de la tabla o a la que quiera dar formato como tabla. En la pestaña inicio, haga clic en dar formato como tabla. Haga clic en el estilo en el estilo de tabla que quiera usar. Vienen algunas notas, viene cómo crear o eliminar un estilo de tabla personalizado, quitar un estilo y elegir opciones. Ok, es parte de dar formato como formato a la tabla, que es esta que veíamos acá. Dar formato a una tabla es prácticamente pues lo mismo, aplicar formato o dar formato a una tabla de Excel. ¿Vale? Entonces vamos a abrir nuestro queridísimo Excel. Vamos a abrir un archivo nuevo y vamos a generar rápidamente información aleatoria. Vamos a poner aquí los meses. Por acá vamos a poner los días de la semana, de lunes a viernes. Y aquí vamos a crear información aleatoria, igual aleatorio entre. Vamos a ponerle que entre 100, bueno, vamos a poner entre 1000 y 1 millón para que sea muy visible. Entonces, presionamos control enter, presionamos control C y pegamos como valores. Entonces, primeramente aquí vamos a ponerle que este es los meses
y ya tenemos nuestro rango de celdas. Entonces nos dice que primeramente tenemos que seleccionar un rango de celdas, podemos irnos a la pestaña inicio, estilos y dar formato como tabla. Y aquí, pues bueno, viene el formato, los estilos como tal, vienen los claros, vienen los medios, vienen los oscuros. Otra forma de crear la tabla es presionando Control T, nos aparece una ventana que nos dice dónde están los datos de la tabla. En este caso nos muestra el rango de celdas seleccionados y nos dice que si la tabla tiene encabezados. Si nosotros no le decimos que la tabla tiene encabezados, Excel crea un encabezado consecutivos de columna 1, columna 2, columna 3. Vamos a hacerlo, vamos a quitar este recuadro y vamos a ver qué es lo que les estoy comentando. Entonces, en este caso, él pone los encabezados como columna 1, columna 2, columna 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Porque nosotros le dijimos que la tabla no tenía encabezados. Voy a dar control Z, voy a presionar de nuevo control T y ahora le voy a decir que sí tiene encabezados y le decimos aceptar. En este caso ya me tomó como encabezados el rótulo de meses y los nombres de los días, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos saber que esto es una tabla? Porque cada que nosotros seleccionamos una celda dentro de la tabla, aparece la pestaña diseño de tabla. Además, cuando nosotros estamos en la tabla y nos vamos recorriendo hacia abajo y se pierde el primer registro, la fila de encabezados, cambia los rótulos de los nombres de nuestras columnas a los nombres de los encabezados de cada una de las columnas como tal, ¿sale? Otra forma de identificar que es una tabla es este como tipo recuadro del Tetris, que forma ahí como una flechita hacia la derecha, hacia abajo, que nos indica que también es una tabla, que es el redimensionador de la tabla, ¿sale? Entonces, con esto nosotros ya creamos una tabla. ¿Cómo se le da estilo a la tabla? Una vez que nosotros tenemos la tabla creada, en la pestaña de diseño de tabla existen los estilos de tabla y acá de la misma forma aparecen los estilos claros, los medios, dependiendo de lo que nosotros vayamos agregando, va a ir cambiando el estilo, los oscuros, y vamos a dejarlo, por ejemplo, en este estilo medio, que es el verde estilo de tabla medio 7. Y bueno, nos hacía mención que se pueden activar diferentes elementos en la tabla, por ejemplo, nos dice que si va a tener la fila de encabezados o la queremos visible o no. Fila de totales. La fila de totales lo que hace es traer una fórmula automática que con la función subtotales realiza el subtotal de la suma, en este caso de viernes, ¿sale? Si nosotros quisiéramos lo de jueves, tendríamos que dar clic en este botón y decirle, ¿sabes qué? Queremos la suma y en este caso también nos dice subtotales. ¿Qué más opciones trae? Trae promedio, recuento, contar números, máximo, mínimo, suma, desviación estándar, varianza y más funciones, ¿sale? Son la parte de la fila de totales. Las filas con bandas, si nosotros desactivamos fila con bandas, desaparecen las filas que tienen bandas. Nos dice que podemos sombrear la primera columna y se muestra el formato especial para la primera columna de la tabla. Es decir, este nos lo va a dejar de un color especial para que nosotros lo identificamos. Por ejemplo, si yo lo activo, vimos que cambió a negritas las letras de la primera columna. Si le decimos última columna, de la misma forma también habilita en negritas la última columna. Y si le decimos columna con bandas, entonces también sombrea como las filas con bandas como tal. Vamos a quitar este, vamos a quitar la última columna y vamos a quitar este de acá. Y vamos a quitar la fila de totales. También aquí aparecen los cuadros de control de filtro. También podemos quitarlos, botón de filtro o colocarlos, ¿sale? Y por último, vamos a ver la parte que nos dice, bueno, en esta parte ya vimos cómo crear las tablas, cómo darles formato a la tabla, los estilos que contiene como tal, y vamos a ver cómo se convierte una tabla de Excel a un intervalo de datos. Vamos a ir al soporte del portal de Microsoft y nos dice convertir una tabla de Excel en un rango de datos. Aquí nos viene para qué versiones son, pero bueno, aunque no viene aquí Excel 2019, también aplica para él. Dice, después de crear una tabla de Excel, es posible que solo desee el estilo de la tabla sin la funcionalidad de tabla.
para dejar de trabajar con los datos de una tabla sin perder el formato de estilo de tabla que aplicó, puede convertir la tabla en un rango normal de datos en la hoja de cálculo. Bueno, aquí viene para Windows, para Mac y para la web. Aquí telaraña es la web. Y se haga clic en cualquier parte de la tabla y a continuación vaya a herramientas de tabla, diseño de las cintas de opciones. En el grupo herramientas haga clic en convertir en rango o haga clic con el botón derecho de la tabla y a continuación el menú contextual haga clic en tabla, convertir en rango. Ok, entonces nos dice que puede ser en diseño de tabla, en el grupo de herramientas y nos dice aquí convertir en rango, siempre y cuando nosotros tengamos habilitada la tabla, diseño de tabla, grupo de herramientas, convertir en rango. Nos va a mandar una advertencia, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Aquí deberíamos decir que sí. La otra forma es dando clic en cualquier celda de la tabla, en la opción tabla, convertir en rango. Y nos pregunta lo mismo, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Le decimos que sí. Y en este momento ya no es una tabla, pero conserva el formato que se le dio, el formato en cuanto a rellenos, en cuanto a color de letra, en cuanto a las filas sombreadas, los deja tal cual. ¿Sale? Entonces, esta es la forma en la que se trabajan estos temas eh, de certificación de MO 201, 200, perdón, Excel nivel asociado. Espero les sirva mucho este video y nos vemos hasta el próximo. Como aprendió a decir Terminator, hasta la vista, babies.